Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas permanecen firmes en la fe, aun en medio de las tormentas de la vida, mientras que otras se desmoronan al primer viento de dificultad? ¿Qué hace la diferencia entre un creyente que da fruto constante y uno que vive sin raíces? El Salmo 1 nos revela que la verdadera bendición no depende de las circunstancias, sino de dónde están plantadas nuestras raíces. El justo es comparado con un árbol junto a corrientes de agua, firme, fructífero y siempre verde. En contraste, el impío es como paja liviana, vacía y arrastrada por el viento. Este salmo nos plantea una elección que todos debemos hacer. ¿Viviremos en el consejo de los impíos o en el deleite de la palabra de Dios? ¿Seremos como árboles junto a aguas de vida o como paja sin peso que se pierde en el viento? Salmo 1:2 se narra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El salmo comienza con una palabra clave: bienaventurado. No se trata de una simple felicidad pasajera, sino de una dicha profunda, estable y bendita que proviene de Dios. El salmista establece desde el inicio que la verdadera plenitud no está en lo que el mundo ofrece, sino en la relación del hombre con la palabra del Señor. El contraste se presenta en dos estilos de vida: uno que evita el consejo, el camino y la compañía de los impíos, y otro que encuentra deleite en la palabra de Dios. Notemos la progresión negativa: andar, estar, sentarse. El pecado comienza con pasos aparentemente inofensivos, escuchar el consejo equivocado, luego se transforma en hábito, permanecer en el camino de los pecadores, y finalmente se convierte en identidad, sentarse en la silla de los que se burlan de lo santo. El justo, en cambio, rechaza esta ruta desde el inicio. En oposición, el justo no solo evita el mal, sino que llena su vida de algo mejor. En la ley de Jehová está su delicia. La fe auténtica no consiste en vivir a base de prohibiciones, sino en descubrir un placer superior, la palabra de Dios. Aquí el salmista nos enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino encontrar gozo en hacer lo que Dios quiere. La expresión medita de día y de noche revela la disciplina y constancia del justo. No es un acto ocasional, sino un hábito que forma su carácter. Meditar implica reflexionar, internalizar y aplicar la palabra en cada aspecto de la vida. La mente del justo está impregnada de la voz de Dios, y eso lo guarda de caer en los patrones del mundo. La enseñanza es clara. La bienaventuranza no es un accidente. Es una consecuencia de donde ponemos nuestra mente y nuestro corazón. El justo elige apartarse de la influencia del mal y sumergirse en la palabra viva que da dirección, fuerza y propósito. Para nosotros hoy, esto significa que nuestra estabilidad espiritual no depende de evitar problemas, sino de permanecer enraizados en la palabra. Allí encontramos la fuerza para resistir los consejos errados, la firmeza para rechazar los caminos del pecado y la pasión para vivir con un corazón que se deleita en Dios. Salmo 1:1 para agradable habre. Se narra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El salmista comienza señalando dónde empieza la verdadera bienaventuranza,
en la capacidad de discernir qué voz escuchamos y qué consejo seguimos. La palabra andar aquí no significa simplemente caminar, sino adoptar un estilo de vida. El que busca a Dios no permite que la dirección de su vida sea marcada por quienes se rebelan contra Él. El consejo de malos representa más que una simple opinión. Es la manera de pensar, planear y decidir de aquellos que excluyen a Dios de su vida. Seguir ese consejo implica dejarse moldear por valores distorsionados, donde la mentira parece más práctica que la verdad, el egoísmo más rentable que la generosidad, y la injusticia más conveniente que la rectitud. El hombre bienaventurado se distingue porque sabe filtrar las voces. No todo lo que suena sabio lo es, no toda estrategia que da resultados es justa, y no todo camino que parece fácil conduce a la vida. La verdadera bendición comienza en la mente, en rechazar las ideas que intentan desplazar a Dios del centro. Este pasaje nos recuerda que el pecado rara vez inicia con actos violentos. Casi siempre comienza con un pensamiento aceptado, un consejo escuchado, una voz maliciosa tolerada. Adán y Eva no cayeron por una espada, sino por prestar oído a un consejo distorsionado. Job no fue tentado con ejércitos, sino con palabras que cuestionaban su integridad. La guerra espiritual más grande comienza en la mente. La bienaventurado es aquel que decide no caminar según el consejo de los malos, no porque sea más fuerte que otros, sino porque ha decidido que la voz de Dios es su guía y no las opiniones del mundo. La verdadera firmeza está en someter la mente a la palabra del Señor. En nuestra vida diaria estamos rodeados de consejos, redes sociales, programas, amistades, ideologías. Muchos suenan convincentes, pero no todos vienen de Dios. El creyente bienaventurado aprende a discernir y decir, esa voz no me dirige, porque mi vida está guiada por la palabra eterna. Salmo 1:1b se narra, ni estuvo en camino de pecadores. El salmista avanza en la progresión del pecado. Ya no se trata de andar en el consejo de los malos, sino de estar en el camino de pecadores. La palabra estar aquí sugiere permanencia, detenerse, acomodarse en una senda que no honra a Dios. El que comienza escuchando consejos errados, corre el peligro de asentarse en un estilo de vida pecaminoso. El camino de pecadores no es simplemente cometer errores, porque todos fallamos. Aquí la idea es un estilo de vida deliberado, una dirección constante de oposición a Dios. Mientras el consejo de los malos contamina la mente, el camino de los pecadores contamina la conducta. Job lo expresó claramente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre bienaventurado se distingue porque se mantiene en movimiento hacia Dios, no se detiene en terrenos de peligro. Sabe que la permanencia en el pecado lo atrapa y por eso elige avanzar en obediencia. La Escritura nos recuerda que la vida cristiana es una carrera. Hebreos 12:1, detenerse en el camino equivocado es perder el rumbo. La imagen aquí es muy práctica. Quien camina por un camino incorrecto tarde o temprano, llegará a un destino equivocado. Si te detienes en la senda de los pecadores, aunque no lo digas con palabras, tu vida grita que acepta su rumbo. La bendición está en mantenerse en la senda estrecha, aunque parezca menos popular, porque esa es la que lleva a la vida. La bienaventuranza no consiste solo en evitar malas ideas, sino también en evitar malos caminos. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There.
the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. No basta con decir no escucho consejos errados. También hay que decir no me detengo donde sé que mi fe peligra. El creyente bienaventurado aprende a reconocer lugares, prácticas y ambientes que lo alejan de Dios y decide apartarse de ellos. Preguntémonos, ¿hay caminos en los que me he detenido? Ambientes que tolero aunque sé que dañan mi comunión con Dios. El Salmo 1 nos desafía a mantenernos en movimiento hacia Cristo, no a detenernos en terrenos que nos alejan de su presencia. Salmo 1:1 se narra, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La progresión del versículo 1 alcanza aquí su punto más grave. Primero se anda en consejo de malos, luego se está en camino de pecadores, y finalmente se sienta en la silla de los escarnecedores. Sentarse indica reposo, comodidad, pertenencia. Ya no es una influencia externa ni un paso ocasional, es identidad asumida. El escarnecedor es aquel que se burla de lo santo, que desprecia la verdad de Dios y ridiculiza la fe de los justos, mientras que el pecador puede caer por debilidad. El escarnecedor actúa con arrogancia, no solo peca, sino que se enorgullece de su pecado y lo convierte en motivo de burla contra Dios. El hombre bienaventurado no se sienta en esa mesa, no adopta esa manera de pensar ni se identifica con quienes viven de ridiculizar lo sagrado. Comprende que quien se burla de la verdad termina esclavizado por la mentira y que la burla endurece el corazón hasta cerrarlo completamente a la voz de Dios. La enseñanza aquí es profunda. Lo que comienza como escuchar una voz equivocada, andar en consejo de malos puede terminar en una actitud de desprecio hacia la palabra de Dios, sentarse en la silla de escarnecedores. Por eso el salmista nos advierte desde el inicio, el verdadero gozo no se encuentra en el camino de la burla, sino en la comunión con Dios. El creyente bienaventurado reconoce que el ambiente en el que se asienta moldea su corazón. Si se sienta con escarnecedores, terminará hablando como ellos. Si se sienta a los pies de Cristo, será transformado por su palabra. La pregunta no es solo dónde camino, sino también dónde descanso mi vida. Hoy la silla de escarnecedores puede tomar muchas formas: conversaciones que ridiculizan la fe, círculos sociales que menosprecian lo santo, o incluso plataformas donde se normaliza el desprecio hacia lo que Dios ha establecido. El justo elige no sentarse allí, porque sabe que su lugar está en la mesa del Señor, donde hay vida, verdad y paz. Salmo 1:2 Firo se narra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Después de describir lo que el justo evita, el salmista revela la esencia de su vida. No es un vacío moral, sino una plenitud espiritual. La verdadera bienaventuranza no consiste únicamente en apartarse del mal, sino en llenar el corazón con el bien. Aquí encontramos la clave, el deleite en la ley de Jehová. La palabra deleite implica placer profundo, gozo íntimo y satisfacción genuina. Para el justo, la palabra de Dios no es una carga ni una obligación pesada, sino un tesoro. No estudia la Escritura por rutina, sino porque ha descubierto que allí se encuentra la voz viva del Creador. Este deleite marca la diferencia entre un creyente superficial y uno enraizado. Quien solo lee la Biblia por costumbre se seca rápidamente. Quien la saborea como alimento espiritual encuentra fuerza, consuelo y dirección diaria. Jesús lo expresó así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La enseñanza es clara: donde está tu deleite, allí está tu vida. Si hallamos placer en lo pasajero, nos marchitaremos cuando eso se acabe. Pero si nuestro gozo está en la palabra eterna, tendremos raíces que nos sostendrán en cualquier temporada. El justo ha aprendido a amar lo que Dios ama, y eso transforma toda su existencia. El deleite en la palabra no surge de la obligación, sino de una relación viva con Dios. Es el Espíritu Santo quien enciende en nosotros el amor por la verdad y nos hace saborearla como miel. El hombre bienaventurado no vive de prohibiciones, sino del gozo de caminar en comunión con su Señor. Preguntémonos, ¿qué lugar ocupa la palabra en mi vida?
La veo como un manual pesado o como una fuente de alegría. El Salmo 1 nos invita a cultivar un corazón que se complace en la voz de Dios, hasta que leer la Escritura deje de ser un deber y se convierta en un deleite. Salmo 1:2, ve se narra, y en su ley medita de día y de noche. El salmista nos lleva un paso más allá. El justo no solo encuentra deleite en la palabra, sino que la convierte en el centro de su meditación constante. No es una lectura superficial ni esporádica, sino una reflexión continua que ocupa la mente en cada momento del día. La palabra medita en hebreo, haga, transmite la idea de murmurar, repetir suavemente, reflexionar profundamente, hasta que la verdad penetra en lo más íntimo del corazón. No es simplemente leer, es interiorizar, es dejar que la palabra moldee pensamientos, emociones y decisiones. El contraste con el impío es evidente. Mientras el pecador llena su mente de filosofías, burlas y consejos errados, el justo llena su mente de la voz de Dios. Así, cuando llegan las pruebas, su corazón ya está preparado con verdades eternas. Su respuesta no nace de impulsos humanos, sino de convicciones profundas. La expresión de día y de noche señala constancia y totalidad. No significa que la persona esté literalmente leyendo las 24 horas, sino que su vida entera está impregnada por la palabra. En cada situación su mente recuerda un versículo. En cada decisión busca dirección en la Escritura. En cada prueba se aferra a una promesa. Es vivir en una comunión ininterrumpida con Dios a través de su palabra. La verdadera estabilidad espiritual se construye en la meditación continua de la palabra. Lo que domina nuestra mente controla nuestra vida. El justo no se alimenta de noticias pasajeras ni de modas del mundo, sino de principios eternos que le dan firmeza. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. Hoy más que nunca necesitamos cultivar la disciplina de meditar en la palabra. Podemos hacerlo memorizando versículos, repitiéndolos en oración, reflexionando en ellos antes de dormir y al comenzar el día. Así, nuestra mente se convierte en terreno fértil donde la verdad echa raíces profundas. El Salmo 1 nos recuerda, el hombre bienaventurado no vive de información pasajera, sino de revelación eterna. Al meditar día y noche en la palabra, se fortalece como árbol que jamás se seca. Salmo 1:3. Paragraf. Se narra, será, como árbol plantado, junto a corrientes de aguas. El salmista ahora nos presenta una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura. El justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua. No es un arbusto frágil en medio del desierto, sino un árbol fuerte, bien enraizado que extrae vida de una fuente inagotable. La palabra plantado es clave. No es un árbol que creció al azar, sino que fue puesto con intención y cuidado. Dios mismo planta al justo en el lugar correcto, junto a su palabra y su presencia, para que tenga vida abundante. Este detalle nos recuerda que nuestra estabilidad no depende del azar, sino del propósito divino. Las corrientes de aguas representan el fluir constante de la palabra y del Espíritu de Dios. En un mundo donde los recursos humanos se secan y las fuerzas se agotan, el justo tiene acceso a una fuente que nunca falla. Por eso, aunque la sequía golpea alrededor, sus raíces siguen recibiendo alimento. La metáfora también nos habla de estabilidad. Un árbol no se muda de un lugar a otro cada día,
permanece hecha raíces profundas y con el tiempo crece fuerte. Así es el creyente que se deleita y medita en la palabra. Desarrolla una vida firme que resiste tormentas, pruebas y vientos contrarios. La verdadera firmeza no se construye en éxitos inmediatos ni en emociones pasajeras, sino en estar plantados junto a la fuente eterna. Mientras los impíos son como paja que se lleva el viento, el justo permanece sólido porque está arraigado en lo eterno. La pregunta es, ¿dónde estás plantando tu vida? Si tu confianza está en recursos humanos, tarde o temprano te secarás. Pero si estás arraigado en Cristo, tendrás acceso a aguas vivas que te sostendrán siempre. Esta promesa nos anima a permanecer cerca de Dios, a cultivar raíces profundas en su palabra, sabiendo que allí está nuestra verdadera fuerza. Salmo 1:3b se narra que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. La metáfora del árbol se enriquece con dos características que marcan la vida del justo. Produce fruto y mantiene su vitalidad. Da su fruto en su tiempo. El fruto no aparece de inmediato. Requiere raíces profundas, paciencia y constancia. Así también en la vida espiritual. El justo no se mide por resultados instantáneos, sino por un proceso en el que Dios mismo produce fruto en el momento adecuado. Jesús enseñó que el fruto verdadero viene cuando permanecemos en Él. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. El fruto en su tiempo también nos recuerda que cada etapa de la vida tiene su cosecha. Habrá momentos de sembrar, de esperar y finalmente de recoger. El justo entiende que no se trata de forzar resultados, sino de confiar en que Dios hará germinar lo que sembró en obediencia. Su hoja no cae. La hoja representa vitalidad, frescura y resistencia. Un árbol cuya hoja nunca cae es un árbol que permanece verde aún en tiempos de sequía. Jeremías 17:8 dice lo mismo. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Esto significa que el justo no se marchita aunque la prueba lo rodee, porque su vida está conectada a la fuente inagotable de Dios. La enseñanza es clara. El justo tiene estabilidad y productividad que no dependen de las circunstancias externas. Mientras el mundo mide el éxito en logros visibles, Dios mide la fidelidad que produce fruto en el tiempo correcto y mantiene frescura espiritual constante. El fruto no es producto del esfuerzo humano aislado, sino de permanecer arraigado en Dios. La hoja que no cae es testimonio de que, aunque las estaciones cambien, el justo sigue mostrando vida porque su fuente es eterna. En nuestra vida este versículo nos invita a confiar en el tiempo de Dios. No te desesperes si tu fruto aún no aparece. Mantente plantado en su palabra y el tiempo de cosecha llegará. Y recuerda, aunque el mundo cambie y la sequía llegue, si permaneces en Cristo, tu hoja seguirá verde, mostrando al mundo que tu vida depende del Señor y no de las circunstancias. Salmo 1:4-5. Se narra, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured.
Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Después de describir la firmeza del justo como árbol junto a aguas, el salmista presenta el contraste más fuerte. Los malos no son árboles plantados, sino paja sin peso, sin raíces y sin permanencia. La imagen del tamo, paja o cascarilla del grano es intencional, aquello que parece abundante y ligero, pero que carece de sustancia y es arrastrado fácilmente por el viento. La diferencia es radical. El justo permanece, el impío se dispersa. El árbol resiste las tormentas porque está arraigado. La paja no tiene dirección ni estabilidad, su destino lo decide el viento. Esto nos enseña que la vida sin Dios puede aparentar movimiento y brillo, pero en el fondo carece de firmeza y termina en vacío. El Salmo también nos habla del futuro. No se levantarán los malos en el juicio. Esta expresión no significa que no comparecerán, sino que no tendrán fundamento ni justificación delante de Dios. Su vida sin raíces quedará expuesta como paja que se quema rápidamente. La justicia divina pondrá en evidencia que sus obras fueron sin peso eterno. Además añade, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto señala que en el final de la historia habrá una separación definitiva. Los que vivieron arraigados en Dios permanecerán en su presencia, mientras que los impíos no tendrán lugar en esa asamblea santa. Jesús usó la misma imagen en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:5d, mostrando que llegará el día de la cosecha, donde el justo y el impío serán claramente diferenciados. El destino de los impíos revela la fragilidad de una vida sin Dios. Aunque por un tiempo parezca estable, en el juicio será como paja que desaparece. El contraste nos recuerda que la única firmeza verdadera está en el Señor. Este pasaje nos invita a examinar dónde están nuestras raíces. ¿Somos como árboles plantados en la palabra o como paja que se deja llevar por cada viento de moda, pensamiento o deseo? La eternidad mostrará qué vida fue sólida y qué vida fue vacía. La bienaventuranza está reservada a quienes permanecen enraizados en Dios, no a quienes eligen vivir como hojas al viento. Salmo 1:6 se narra: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo cierra con una afirmación solemne: hay solo dos caminos, y cada uno tiene un destino final. La vida no es un cruce de infinitas sendas donde todo da igual. Según el salmista, el hombre debe elegir entre el camino de los justos y el de los malos. Jehová conoce el camino de los justos. Aquí el verbo conocer no significa simplemente información intelectual, sino relación íntima y aprobación. Dios no solo observa el sendero de los justos, lo acompaña, lo aprueba y lo respalda. El justo camina bajo la mirada de un Dios que guía sus pasos, que endereza su camino y que promete estar presente en cada jornada. Esta expresión nos recuerda que el camino de la fe no está vacío, aunque a veces parezca estrecho o difícil, está lleno de la presencia y cuidado de Dios. Nada de lo que el justo atraviesa es ignorado por el Señor. Él está atento como pastor que conoce a sus ovejas y las conduce en seguridad. Mas la senda de los malos perecerá. En contraste, el camino de los impíos lleva a la ruina. Puede parecer amplio, atractivo o más cómodo, pero su fin es la destrucción. El verbo perecer aquí no es un accidente inesperado, sino la consecuencia inevitable de una vida separada de Dios. Sin raíces en la verdad, el impío termina como paja quemada, como senda que se borra en el desierto. La enseñanza final es clara. No se trata de cuántas opciones tengamos en la vida, sino de cuál camino hemos elegido. El justo arraigado en la palabra y guiado por Dios, tiene la garantía de ser conocido y sostenido por Él. El impío, aunque brille por un tiempo, terminará en vacío y desaparición. La verdadera bienaventuranza no está en evitar problemas, sino en elegir el camino correcto y caminar bajo la mirada de Dios. Ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas es fruto de una decisión: vivir conforme a la palabra y confiar en la guía del Señor. El Salmo 1 nos invita a hacer un examen de vida. ¿En qué camino estoy?
¿Estoy plantado como árbol junto a aguas vivas o me estoy dejando arrastrar como paja? La conclusión es un llamado urgente. Solo hay dos destinos y la diferencia está en dónde decidimos plantar nuestra vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays.